Mi nombre es Diego Hernández Vázquez, y lo que voy a contarles cambió para siempre no solo mi vida, sino mi comprensión de lo que significa el honor, la lealtad y la justicia en las instituciones que supuestamente protegen a nuestro país. Esta es la historia de cómo un cadete de 22 años, sin experiencia y con la patente más baja de toda la Marina mexicana, descubrió una red de corrupción que llegaba hasta los niveles más altos del Comando Naval, y cómo la muerte sospechosa de un oficial superior me llevó a enfrentar fuerzas que estaban dispuestas a todo para mantener sus secretos enterrados. Cuando ingresé a la heroica Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, llevaba conmigo los sueños de 3 generaciones de mi familia. Mi bisabuelo había servido en la Revolución Mexicana, mi abuelo había luchado contra los nazis en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, y mi padre había dedicado 30 años de su vida a la Marina Mercante antes de retirarse con honor. Para nosotros, el servicio a la patria no era solo una profesión, era un llamado sagrado, una tradición familiar que se transmitía de padre a hijo junto con valores inquebrantables de integridad, sacrificio y amor por México. Durante 4 años de formación naval, fui un estudiante ejemplar. Terminé en el 5º lugar de mi generación de 200 cadetes, destacándome en materias como navegación, derecho marítimo y estrategia naval. Mis instructores elogiaban mi dedicación y mi capacidad analítica, y yo creía sinceramente que estaba preparándome para una carrera que honraría el legado familiar mientras protegía las costas mexicanas de amenazas externas e internas. Pero la realidad que me esperaba al graduarme como teniente de corbeta era completamente diferente a todo lo que había imaginado durante mis años de formación. En lugar de ser asignado a operaciones navales de combate o patrullaje costero, fui destinado a la comandancia de la Tercera Región Naval en Acapulco, específicamente al Departamento de Logística y Administración Portuaria. Para un joven oficial lleno de ideales militares, esta asignación era equivalente a un exilio burocrático que me alejaba de todo lo que consideraba el verdadero servicio naval. Mi trabajo consistía en revisar manifiestos de carga, verificar documentación de embarcaciones comerciales y supervisar las operaciones rutinarias del puerto militar. Era trabajo de oficina, rutinario y aparentemente sin importancia, el tipo de responsabilidades que se asignan a oficiales novatos para que aprendan los aspectos administrativos de la Marina antes de avanzar a posiciones más relevantes. Durante mis primeros 6 meses, cumplí mis funciones con la disciplina que me habían inculcado, pero no podía evitar sentir que estaba desperdiciando mi formación y mi potencial en tareas que cualquier civil podría realizar. Todo cambió la madrugada del 15 de septiembre de 2023, cuando recibí una llamada que alteraría para siempre el curso de mi carrera naval. El capitán de navío Rafael Mendoza Salinas, jefe de operaciones especiales de la Tercera Región Naval, había sido encontrado muerto en su oficina privada en el edificio de comando. Las circunstancias de su muerte eran extrañas, no había signos de violencia externa, las puertas estaban cerradas desde adentro, y los primeros reportes médicos sugerían un posible infarto o derrame cerebral. Pero lo que hacía esta muerte particularmente inquietante era el timón. El capitán Mendoza estaba siendo investigado discretamente por la Inspección General de la Marina por presuntas irregularidades en el control de embarcaciones comerciales que operaban en aguas territoriales mexicanas. Los rumores, que circulaban en susurros entre el personal de menor rango, sugerían que Mendoza había estado recibiendo sobornos millonarios para permitir que barcos cargados con combustible robado, el famoso huachicol marítimo, operaran sin interferencia en rutas controladas por la Marina. El huachicoleo no era solo robo de combustible, era una industria criminal que movía cientos de millones de pesos anuales y financiaba organizaciones del crimen organizado que controlaban vastas regiones del país. Las embarcaciones que transportaban este combustible robado necesitaban rutas marítimas seguras para evitar la interceptación naval, y según los rumores que comenzaban a filtrar, algunos oficiales navales de alto rango habían encontrado maneras de monetizar su autoridad proporcionando exactamente esa protección. Como el oficial de menor rango asignado al Departamento de Logística, fui designado para realizar un inventario completo de todos los documentos y archivos en la oficina del capitán Mendoza. Era una tarea que mis superiores consideraban puramente administrativa: catalogar papeles, organizar archivos y preparar el espacio para el próximo ocupante. Para ellos, yo era perfecto para este trabajo precisamente porque era insignificante, invisible, y no tenía la experiencia o la autoridad para entender las implicaciones de lo que podría encontrar. Pero esa percepción de mi insignificancia se convirtió en mi ventaja más grande. Durante 3 días, trabajé solo en la oficina del capitán Mendoza, rodeado por décadas de documentos navales, fotografías oficiales y los objetos personales de un hombre que había dedicado 26 años de su vida al servicio naval. La oficina reflejaba una carrera militar distinguida, con decoraciones por servicio meritorio, fotografías con dignatarios gubernamentales, diplomas de cursos de especialización en academias navales internacionales. Todo parecía normal, respetable, exactamente lo que uno esperaría encontrar en el espacio de trabajo de un oficial naval de carrera. Fue en la tarde del tercer día cuando encontré algo que no debería haber estado allí.
Mientras organizaba los archivos del escritorio principal, noté que uno de los cajones inferiores no se abría completamente. Después de varios intentos, descubrí que había un compartimento falso en la parte posterior del cajón, oculto detrás de una lámina de madera que se había desplazado ligeramente. Dentro de este compartment secreto había un sobremanila sellado que contenía documentos que inmediatamente supe que no debían ser vistos por nadie más. Los documentos eran copias de órdenes de patrullaje naval que habían sido alteradas. Las versiones originales mostraban rutas de interceptación que cubrían completamente las aguas territoriales mexicanas en el Golfo de México. Pero las versiones alteradas contenían ventanas específicas, periodos de tiempo y coordenadas geográficas exactas donde las patrullas navales estarían ausentes. Estas ventanas no eran accidentales, estaban calculadas con precisión militar para crear corredores seguros que embarcaciones no autorizadas podrían usar sin riesgo de interceptación. Pero eso no era lo más perturbador de mi descubrimiento. Junto con las órdenes alteradas había una serie de recibos bancarios que mostraban depósitos regulares en cuentas personales del capitán Mendoza. Los montos eran enormes, transferencias de 500,000 pesos, 800,000 pesos, incluso algunas de más de 1 millón de pesos, todas provenientes de empresas marítimas que yo no reconocía pero que, según los documentos adjuntos, operaban flotas de embarcaciones comerciales en exactamente las rutas que habían sido liberadas por las órdenes de patrullaje alteradas. La magnitud de lo que había descubierto me dejó paralizado durante varios minutos. No era simplemente evidencia de corrupción, era evidencia de una operación sistemática que había convertido a la Marina Mexicana en cómplice involuntario del crimen organizado. Cada ventana en las patrullas navales representaba millones de pesos en combustible robado que fluía libremente por aguas mexicanas, financiando operaciones criminales que causaban violencia y muerte en todo el país. Pero mientras asimilaba la enormidad de mi descubrimiento, comencé a comprender también la enormidad del peligro en el que me encontraba. El capitán Mendoza no había muerto de causas naturales, había sido silenciado porque sabía demasiado, porque representaba un riesgo para una red de corrupción que aparentemente se extendía mucho más allá de un solo oficial. Y ahora yo, un teniente de corbeta de 22 años sin experiencia ni conexiones políticas, poseía evidencia que podría exponer a personas poderosas que ya habían demostrado su disposición a matar para proteger sus secretos. Esa noche no pude dormir. Caminé por las instalaciones navales, que de repente me parecían diferentes, más siniestras. Cada oficial superior que encontraba podría ser parte de la conspiración. Cada saludo militar podría venir de alguien que conocía mi descubrimiento y estaba decidiendo qué hacer conmigo. Me di cuenta de que mi juventud e inexperiencia, que siempre había considerado desventajas temporales, podrían ser lo único que me mantuviera con vida. Era tan insignificante que quizás nadie consideraría que podría representar una amenaza real. Pero también entendí que mi insignificancia tenía un límite. Si intentaba usar los canales oficiales para reportar lo que había encontrado, mi denuncia sería interceptada y suprimida antes de llegar a autoridades que realmente pudieran actuar. Si intentaba ir directamente a los medios de comunicación o a autoridades civiles, sería arrestado por traición militar antes de poder presentar mi evidencia. Y si simplemente guardaba silencio y fingía no haber visto nada, estaría convirtiéndome en cómplice de los mismos crímenes que había jurado combatir cuando acepté mi comisión como oficial naval. Durante las siguientes semanas, continué cumpliendo mis funciones rutinarias mientras secretamente investigaba los nombres y las empresas mencionadas en los documentos que había encontrado. Usé mi acceso limitado a bases de datos navales para rastrear las embarcaciones registradas bajo esas empresas, y lo que descubrí confirmó mis peores temores. Estas no eran compañías marítimas legítimas, eran organizaciones fachada conectadas con cárteles del combustible que operaban desde Tabasco hasta Tamaulipas. Pero mientras más investigaba, más evidente se volvía que no estaba equipado para enfrentar esta situación solo. Necesitaba ayuda, pero no sabía en quién podía confiar. La institución a la que había dedicado mi vida y en la que había depositado todos mis ideales de servicio y honor estaba comprometida desde adentro por personas que habían traicionado todo lo que se suponía que debíamos representar. Fue entonces cuando recordé a alguien que había conocido durante mis primeros días en la base naval, alguien que había pasado desapercibido para la mayoría de los oficiales, pero que había observado silenciosamente todo lo que ocurría en la comandancia durante más tiempo del que cualquiera de nosotros había servido allí. Su nombre era Eustaquio Morales, y su historia se convertiría en la clave para exponer la red de corrupción más grande en la historia moderna de la Marina Mexicana. Eustaquio Morales había sido invisible en la comandancia de la Tercera Región Naval durante 28 años. Como encargado de mantenimiento y limpieza del edificio principal de comando, había desarrollado la capacidad casi sobrenatural de pasar desapercibido mientras realizaba sus funciones diarias. Los oficiales lo saludaban distraídamente cuando se cruzaban con él en los pasillos, pero ninguno realmente lo veía como algo más que parte del mobiliario de la base.
Pero esa invisibilidad había convertido a Eustaquio en el observador más informado de toda la instalación naval. Durante casi 3 décadas, había limpiado oficinas después de reuniones importantes, había vaciado papeleras que contenían documentos desechados, y había escuchado conversaciones que los oficiales creían completamente privadas. Su trabajo lo llevaba a todos los rincones de la base, desde los despachos de los comandantes hasta los archivos clasificados, y su presencia era tan rutinaria que las personas hablaban libremente delante de él como si no existiera. Eustaquio tenía 64 años, había criado 6 hijos con el sueldo modesto que ganaba como empleado civil de la Marina, y poseía una inteligencia natural que había sido subestimada durante toda su vida debido a su falta de educación formal. Había aprendido a leer observando los documentos que limpiaba, había desarrollado una memoria excepcional para nombres y fechas, y había construido mentalmente un mapa detallado de las relaciones de poder, las alianzas secretas y las actividades irregulares que ocurrían en los niveles más altos del comando naval. La primera vez que realmente noté a Eustaquio fue durante mi segunda semana trabajando en el inventario de la oficina del capitán Mendoza. Llegaba cada tarde a las 5 para limpiar el espacio, y yo había comenzado a quedarme hasta tarde para revisar documentos que requerían mayor concentración. Al principio, nuestras interacciones consistían en saludos corteses y disculpas mutuas cuando nuestras actividades coincidían en el mismo espacio. Pero Eustaquio había notado algo que yo creía haber ocultado perfectamente, mi creciente ansiedad y preocupación. Después de una semana de observarme trabajar con una tensión cada vez más visible, se acercó a mí una tarde con una pregunta que cambiaría todo. «Teniente», me dijo con la deferencia que había aprendido durante décadas de interacción con oficiales navales, «¿encontró algo los papeles del capitán que lo tiene preocupado?». La pregunta me tomó completamente desprevenido. Había estado tan concentrado en mantener mi descubrimiento en secreto que no había considerado que alguien tan aparentemente irrelevante como el personal de limpieza podría estar observando mi comportamiento. Mi primera reacción fue negar cualquier problema y descartar su pregunta como irrelevante. Pero algo en la manera en que Eustaquio me miró me hizo reconsiderar mi respuesta. No era la mirada de curiosidad casual de un empleado entrometido. Era la mirada de alguien que sabía más de lo que aparentaba, alguien que había visto patrones similares antes y reconocía las señales de un oficial joven que había tropezado con información peligrosa. ¿Por qué pregunta?, respondí cautelosamente. Porque he visto esa misma expresión en otros oficiales durante los años, dijo Eustaquio mientras continuaba organizando sus materiales de limpieza. Y he notado que los oficiales que encontraron cosas que no debían encontrar a veces necesitan a alguien que pueda ayudarlos a entender el contexto completo de lo que descubrieron. Sus palabras contenían una implicación que me hizo detener completamente mi trabajo. Estaba sugiriendo que sabía exactamente qué tipo de información había encontrado, y más importante aún, estaba ofreciendo ayudarme a comprenderla. Durante las siguientes 2 horas, en la privacidad de la oficina del difunto capitán Mendoza, Eustaquio me reveló un conocimiento de la corrupción naval que me dejó completamente atónito. Durante 28 años, Eustaquio había sido testigo silencioso de la evolución de una red de corrupción que había comenzado como pequeños favores entre oficiales y había crecido hasta convertirse en una operación criminal sistemática. Había visto cómo oficiales prometedores llegaban a la base con ideales elevados y gradualmente eran cooptados por un sistema que recompensaba la complicidad y castigaba la integridad. Había observado cómo las reuniones oficiales se complementaban con encuentros secretos donde se discutían asuntos que nunca aparecían en las actas oficiales. Pero lo más impresionante era que Eustaquio había desarrollado su propio sistema para documentar lo que observaba. En su casa modesta en las afueras de Acapulco, guardaba cuadernos manuscritos donde había registrado durante décadas las conversaciones que había escuchado, los documentos que había visto en las papeleras y los patrones de comportamiento que había observado en diferentes oficiales. No era un sistema formal o técnico, pero era extraordinariamente detallado y preciso. El capitán Mendoza no era el líder de la operación, me explicó Eustaquio esa primera noche. Era solo un intermediario, un facilitador que coordinaba entre los verdaderos tomadores de decisiones y las organizaciones criminales que pagaban por los servicios. Según la información que Eustaquio había recopilado durante años, la red de corrupción incluía al menos 5 oficiales de alto rango en diferentes comandancias navales a lo largo del Golfo de México. Operaban como una franquicia criminal, donde cada comandancia controlaba segmentos específicos de las rutas marítimas utilizadas para el transporte de combustible robado. Los pagos se distribuían según una jerarquía establecida, con los comandantes regionales recibiendo las cantidades más grandes y los oficiales subordinados recibiendo porciones proporcionales a su rango y utilidad. Pero Eustaquio también tenía información que yo no había encontrado en los documentos del capitán Mendoza, detalles sobre cómo la operación había evolucionado para incluir no solo el tráfico de combustible robado, sino también el contrabando de drogas y armas que utilizaban las mismas rutas marítimas protegidas.
Lo que había comenzado como corrupción relacionada con huachicoleo se había expandido hasta convertirse en un servicio completo de protección naval para múltiples actividades criminales. ¿Por qué nunca reportó lo que sabía?, le pregunté. ¿A quién?, respondió con una sonrisa triste. ¿A los mismos oficiales que estaban involucrados? ¿A las autoridades civiles que no tendrían jurisdicción sobre asuntos navales internos? ¿A los medios de comunicación que publicarían una historia y luego me dejarían expuesto a represalias? Eustaquio había enfrentado el mismo dilema que yo estaba enfrentando, pero durante décadas. Sabía que poseía información explosiva, pero también sabía que no tenía los recursos, las conexiones o la protección necesaria para actuar sobre esa información sin poner en riesgo su vida y la de su familia. Había elegido ser un observador silencioso, documentando todo para el día en que alguien con más recursos y autoridad pudiera usar su conocimiento para exponer la verdad. Durante las siguientes semanas, Eustaquio me educó en la historia completa de la corrupción naval que había observado. Me mostró sus cuadernos manuscritos, que contenían un tesoro de información detallada sobre fechas, nombres, cantidades de dinero y conexiones entre oficiales navales y organizaciones criminales. Era como tener acceso a los archivos secretos de una investigación criminal que había durado 3 décadas. Pero lo más valioso que Eustaquio me proporcionó fue su perspectiva sobre cómo la corrupción operaba desde adentro. Me explicó las señales sutiles que indicaban cuando un oficial había sido cooptado por el sistema corrupto, cambios en sus patrones de gasto personal, modificaciones en sus horarios de trabajo, reuniones con visitantes civiles que no tenían negocios oficiales en la base, y alteraciones en su comportamiento hacia subordinados que podrían representar amenazas potenciales. El sistema funciona porque convierte la corrupción en algo normal, me explicó una noche mientras revisábamos sus registros. Los oficiales honestos son gradualmente aislados, transferidos o presionados hasta que renuncian. Los que se adaptan al sistema corrupto son promovidos y recompensados. Con el tiempo, la corrupción se convierte en la cultura dominante y la honestidad se convierte en la excepción peligrosa. Pero Eustaquio también me advirtió sobre los riesgos extremos de intentar exponer la red de corrupción. El capitán Mendoza había sido asesinado porque había comenzado a colaborar con investigadores de la Auditoría Superior de la Federación que estaban examinando irregularidades financieras en las operaciones navales. Su muerte había sido diseñada para parecer natural, pero Eustaquio había observado los preparativos, reuniones secretas entre oficiales superiores, la llegada de personal civil no identificado a la base y la desaparición súbita de archivos específicos de las oficinas administrativas. Si van a intentar exponer esto, me dijo, necesitan hacerlo de una manera que no les dé tiempo a los corruptos para reaccionar y silenciarlos. Necesitan evidencia irrefutable, protección externa y un plan para revelar todo simultáneamente antes de que puedan ser detenidos. Era entonces cuando me di cuenta de que Eustaquio no solo había estado documentando la corrupción durante décadas, había estado esperando la oportunidad perfecta para actuar. Mi descubrimiento de los documentos del capitán Mendoza, combinado con mi posición como oficial naval con acceso a sistemas de comunicación militares, representaba la combinación de evidencia física y capacidad operativa que él había estado esperando. Pero también me di cuenta de que no éramos los únicos que sabían sobre la red de corrupción. Otros oficiales, tanto corruptos como honestos, habían comenzado a notar mi comportamiento inusual y mi interés prolongado en los archivos del capitán Mendoza. Las paredes de una base naval son permeables a los rumores, y era solo cuestión de tiempo antes de que mi investigación no autorizada llegara a oídos de las personas que tenían más que perder si la verdad salía a la luz. El peligro se materializó más rápido de lo que habíamos anticipado. La amenaza se manifestó de la manera más sutil e insidiosa posible, a través del sistema burocrático militar que podía destruir una carrera sin dejar rastros de malicia deliberada. 3 semanas después de mi primera conversación con Eustaquio, recibí órdenes de transferencia inmediata a la base naval de Isla Mujeres, en Quintana Roo, donde sería asignado a funciones especiales de patrullaje costero. En la superficie, la transferencia parecía una promoción. Isla Mujeres era considerada una asignación prestigiosa, y las funciones de patrullaje costero eran más interesantes que el trabajo administrativo que había estado realizando en Acapulco. Pero tanto Eustaquio como yo entendimos inmediatamente el verdadero propósito de la transferencia: alejarme de la evidencia que había descubierto y de la única persona que podía ayudarme a interpretar su significado completo. Las órdenes habían sido emitidas por el contraalmirante Carlos Vega Solorzano, comandante de la Tercera Región Naval, el mismo oficial que había estado presente en varias de las reuniones secretas que Eustaquio había observado durante los últimos años. La transferencia era efectiva inmediatamente, y tenía exactamente 48 horas para reportarme a mi nueva asignación. Era una maniobra perfectamente legal y aparentemente rutinaria que efectivamente terminaría mi investigación no autorizada sin crear sospechas externas. Pero Eustaquio tenía una propuesta que cambiaría completamente nuestra estrategia.
Vamos a usar su transferencia como una oportunidad, me dijo la noche antes de mi partida programada. Van a separarnos físicamente, pero eso también significa que van a bajar la guardia porque creerán que el problema está resuelto. Su plan era audaz y peligroso. En lugar de simplemente aceptar la derrota, íbamos a usar los días previos a mi transferencia para recopilar evidencia adicional y establecer un sistema de comunicación que nos permitirá coordinar nuestra exposición de la red de corrupción desde ubicaciones separadas. Eustaquio usaría su acceso continuo a las instalaciones de la base para obtener información actualizada sobre las actividades de los oficiales corruptos, mientras que yo usaría mi nueva posición en Isla Mujeres para investigar cómo la red operaba en otras regiones navales. Pero el plan requería que estableciéramos contactos externos que pudieran actuar sobre la información que estábamos recopilando. Eustaquio había identificado a una periodista de investigación llamada Patricia Moreno, que había estado siguiendo historias relacionadas con la corrupción en instituciones militares mexicanas. Patricia trabajaba para un consorcio internacional de periodistas de investigación que tenía los recursos y la protección legal necesaria para publicar historias explosivas sin sucumbir a presión política o amenazas. Durante mi última semana en Acapulco, trabajé con Eustaquio para preparar un paquete completo de evidencia que incluía fotocopias de los documentos que había encontrado en la oficina del capitán Mendoza, transcripciones de las observaciones que Eustaquio había registrado durante décadas, y un análisis detallado de cómo la red de corrupción operaba a través de múltiples comandancias navales. Pero mientras preparábamos nuestra evidencia, otros eventos se desarrollaban que harían nuestra misión aún más urgente y peligrosa. El teniente de navío Miguel Ángel Fuentes, un oficial de 35 años que había servido en la misma comandancia durante 10 años, comenzó a hacer preguntas sobre mi interés prolongado en los archivos del capitán Mendoza. Fuentes había sido mencionado en algunos de los documentos que había encontrado como un posible colaborador en la red de corrupción, y aparentemente había comenzado a sospechar que yo había descubierto información comprometedora. Fuentes adoptó una estrategia de intimidación sutil pero efectiva. Comenzó a aparecer inesperadamente en lugares donde yo estaba trabajando, hacía comentarios aparentemente casuales sobre los peligros de malinterpretar documentos navales clasificados, y mencionaba las graves consecuencias legales que enfrentaban los oficiales que violaban protocolos de seguridad al acceder a información no autorizada. Los oficiales jóvenes a veces se confunden sobre el alcance de su autoridad, me dijo una tarde mientras yo organizaba los últimos archivos en la oficina del capitán Mendoza. Es importante recordar que ciertos tipos de información requieren niveles de autorización que van más allá de lo que un teniente de corbeta puede manejar apropiadamente. Sus palabras eran técnicamente correctas y aparentemente profesionales, pero el mensaje subyacente era claro: sabía que yo había encontrado algo, sabía que no tenía autorización para acceder a esa información, y estaba preparado para usar esa violación técnica de protocolos para destruir mi carrera si intentaba actuar sobre lo que había descubierto. Pero Fuentes había subestimado tanto mi determinación como la profundidad de la red de apoyo que Eustaquio había estado construyendo durante décadas. El encargado de mantenimiento no había sido simplemente un observador pasivo, había estado cultivando discretamente relaciones con otros empleados civiles de la base que habían observado irregularidades similares en sus propias áreas de trabajo. María Elena Vázquez, encargada de archivos en el Departamento de Comunicaciones, había notado durante años las discrepancias entre las comunicaciones oficiales registradas y las transmisiones que realmente se enviaban desde la base. Roberto Sandoval, técnico en mantenimiento de embarcaciones, había observado modificaciones no autorizadas en equipos de patrulla que los hacían menos efectivos para interceptar embarcaciones no identificadas. Carmen Delgado, responsable de contabilidad auxiliar, había detectado irregularidades en los reportes de gastos operativos que sugerían que grandes cantidades de combustible naval estaban siendo desviadas para usos no oficiales. Ninguno de estos empleados civiles tenía individualmente la evidencia o la autoridad para exponer la corrupción que habían observado. Pero Eustaquio había estado compilando discretamente sus observaciones durante años, creando un archivo colectivo de irregularidades que, cuando se combinaba con la evidencia documental que yo había encontrado, proporcionaba un retrato completo de una operación criminal sistemática. La red de empleados civiles también proporcionaba algo igual de importante: un sistema de comunicación que operaba completamente fuera de los canales militares oficiales. Usando teléfonos personales, correos electrónicos privados y encuentros casuales fuera de la base, podían coordinar la recopilación de información y alertarse mutuamente sobre amenazas potenciales sin dejar rastros en los sistemas de comunicación naval que estaban monitoreados por los oficiales corruptos. Fue a través de esta red que nos enteramos de que el contraalmirante Vega había ordenado una investigación interna sobre posibles violaciones de seguridad relacionadas con el acceso no autorizado a archivos clasificados. La investigación estaba dirigida específicamente hacia mí, y su objetivo era establecer bases legales para un consejo de guerra que terminaría mi carrera naval y me enviaría a prisión militar antes de que pudiera revelar lo que había descubierto.
También nos enteramos de que mi transferencia a Isla Mujeres era solo el primer paso de un plan más amplio para neutralizar la amenaza que yo representaba. Una vez que estuviera aislado en mi nueva asignación, sería acusado formalmente de violaciones de seguridad, arrestado y procesado bajo un sistema de justicia militar que estaba controlado por los mismos oficiales que querían silenciarme. Era entonces cuando Eustaquio tomó la decisión más valiente de su vida: convertir su invisibilidad de décadas en visibilidad revolucionaria. En lugar de permitir que yo fuera transferido y posteriormente arrestado, Eustaquio activó todos los contactos que había cultivado durante 28 años de servicio civil en la Marina. Coordinó con Patricia Moreno para organizar una conferencia de prensa donde revelaría públicamente la existencia de la red de corrupción naval. Pero más importante aún, organizó que múltiples empleados civiles de la base proporcionaran testimonios coordinados que corroborarían la evidencia documental que habíamos recopilado. La conferencia de prensa estaba programada para el mismo día en que yo debía reportarme a mi nueva asignación en Isla Mujeres. Era una estrategia de todo o nada que expondría la corrupción naval, pero también nos expondría a nosotros a represalias inmediatas y potencialmente letales. La noche antes de la conferencia de prensa, Eustaquio y yo nos reunimos por última vez en la oficina vacía del capitán Mendoza. El espacio que había sido el centro de mi investigación durante semanas ahora parecía diferente, cargado con la historia de todos los secretos que había revelado y todos los peligros que estábamos a punto de enfrentar. ¿Estás seguro de esto?, le pregunté a Eustaquio. Una vez que hagamos pública esta información, no habrá vuelta atrás. Van a venir tras nosotros con todo lo que tengan. He estado esperando 28 años por la oportunidad de hacer lo correcto, respondió con una calma que me tranquilizó y me aterrorizó a la vez. Si no actuamos ahora, cuando tenemos evidencia sólida y protección mediática, nunca tendremos otra oportunidad. Y más oficiales honestos como usted serán destruidos por un sistema que premia la corrupción y castiga la integridad. Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos de la base naval por última vez, observando las instalaciones que había llegado a conocer íntimamente durante mis meses de servicio allí. Cada oficina, cada pasillo, cada espacio común ahora tenía un significado diferente para mí. Sabía cuáles albergaban oficiales corruptos y cuáles contenían personas honestas que estaban siendo silenciadas por un sistema que había perdido su propósito moral. Pero también sabía que al día siguiente, todo cambiaría para siempre. La conferencia de prensa se realizó a las 10 de la mañana del 18 de octubre de 2023, en las instalaciones del Colegio de Periodistas de Acapulco. Patricia Moreno había coordinado la asistencia de reporteros nacionales e internacionales, representantes de organizaciones de derechos humanos y observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El evento había sido organizado con tanto secreto que ni siquiera yo sabía los detalles completos hasta la mañana del mismo día. Eustaquio llegó vestido con su mejor traje, el mismo que había usado para la graduación de sus 6 hijos de la universidad. Por primera vez en 28 años, no era invisible. Las cámaras se enfocaban en su rostro mientras él explicaba metódicamente cómo había documentado durante décadas una red de corrupción que convertía a la Marina Mexicana en cómplice del crimen organizado. Yo estaba programado para reportarme a mi nueva asignación en Isla Mujeres exactamente a la misma hora en que la conferencia de prensa comenzaba. En lugar de eso, me presenté como testigo corroborante, proporcionando los documentos originales que había encontrado en la oficina del capitán Mendoza y explicando cómo esos documentos se conectaban con las observaciones que Eustaquio había registrado durante décadas. Pero el momento más impactante de la conferencia de prensa llegó cuando María Elena Vázquez, Carmen Delgado y Roberto Sandoval se presentaron como testigos adicionales. Cada uno proporcionó evidencia específica de irregularidades que había observado en su área de trabajo, y juntos pintaron un cuadro completo de una operación criminal que había operado sistemáticamente durante años dentro de las instalaciones navales. La evidencia era irrefutable. Los documentos alterados, los registros financieros, las observaciones detalladas de múltiples testigos y las conexiones con organizaciones criminales conocidas creaban un caso que no podía ser negado o suprimido. Más importante aún, la coordinación de múltiples testigos que habían trabajado independientemente durante años eliminaba cualquier posibilidad de que la evidencia fuera descartada como fabricación o conspiración. La reacción fue inmediata y abrumadora. Dentro de 2 horas de la conferencia de prensa, la historia estaba siendo cubierta por medios nacionales e internacionales. Las organizaciones de derechos humanos exigían investigaciones independientes. Los partidos políticos de oposición demandaban la intervención de autoridades civiles en la administración de la Marina. Los medios sociales amplificaban la historia con hashtags como #corrupción naval y #valientes de uniforme. Pero la respuesta más significativa vino de dentro de las propias Fuerzas Armadas mexicanas.
Oficiales navales honestos que habían sido silenciados durante años comenzaron a contactar a Patricia Moreno para proporcionar evidencia adicional de irregularidades que habían observado en otras comandancias. La revelación había creado un efecto dominó que exponía la corrupción en múltiples niveles de la institución naval. El contraalmirante Vega y el teniente de navío Fuentes fueron arrestados esa misma tarde por la Fiscalía General de la República, que había estado esperando exactamente este tipo de evidencia para actuar contra la corrupción naval. Las cuentas bancarias identificadas en los documentos del capitán Mendoza fueron congeladas, revelando millones de pesos en transacciones irregulares que confirmaban todos los aspectos de nuestra denuncia. Pero el arresto más satisfactorio fue el del capitán de fragata Héctor Maldonado, el verdadero líder de la red de corrupción, quien había estado operando desde una comandancia naval en Tampico. Maldonado había sido mencionado en los cuadernos de Eustaquio como el coordinador principal de las operaciones de protección marítima para el crimen organizado, pero hasta ese momento había operado a las sombras, usando oficiales subordinados como el capitán Mendoza para implementar sus órdenes. Los documentos incautados durante el arresto de Maldonado revelaron que la red de corrupción había estado generando más de 200 millones de pesos anuales en ingresos ilegales, dinero que había sido usado no solo para enriquecer a oficiales corruptos, sino también para financiar un sistema de sobornos que se extendía hasta niveles políticos superiores. Pero más allá de los arrestos y las revelaciones financieras, el verdadero triunfo de nuestra acción fue la transformación institucional que desencadenó. El escándalo forzó una reforma completa del sistema de supervisión naval, con la implementación de controles civiles independientes, auditorías financieras regulares y protocolos de protección para denunciantes internos. Eustaquio fue reconocido oficialmente como un héroe nacional por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que estableció un programa de recompensas para empleados civiles que reportaran irregularidades en instituciones gubernamentales. Su testimonio se convirtió en el caso de estudio principal para entrenar a nuevos investigadores de corrupción gubernamental. Para mí, las consecuencias fueron más complejas. Técnicamente, había violado protocolos militares al acceder a información clasificada sin autorización apropiada. Pero el valor de mi denuncia y la evidencia que había proporcionado resultaron en que los cargos disciplinarios fueran retirados. En lugar de un consejo de guerra, fui promovido a teniente de fragata y transferido al nuevo Departamento de Integridad Institucional que fue creado como resultado directo del escándalo. Mi nueva posición me convirtió en el oficial naval más joven responsable de investigar denuncias de corrupción dentro de las Fuerzas Armadas mexicanas. Era una ironía que el sistema que había intentado silenciarme ahora dependiera de mí para mantener su integridad moral. Pero el verdadero impacto de nuestra acción se midió en vidas salvadas y crímenes prevenidos. Con la desarticulación de la red de protección naval, las operaciones de huachicoleo marítimo perdieron sus rutas seguras, resultando la interceptación de cientos de embarcaciones cargadas con combustible robado. Las organizaciones criminales que habían dependido de la corrupción naval para sus operaciones se vieron forzadas a buscar rutas terrestres más riesgosas y costosas, reduciendo significativamente su capacidad operativa. 5 años después de la conferencia de prensa que cambió mi vida y transformó la Marina Mexicana, puedo reflexionar sobre las lecciones que aprendí de esta experiencia y el impacto duradero que tuvo en las instituciones que juramos proteger. Eustaquio Morales se convirtió en una figura reconocida internacionalmente en la lucha contra la corrupción institucional. Fue invitado a hablar en conferencias de transparencia gubernamental en más de 20 países, siempre enfatizando que los empleados civiles de menor rango a menudo poseen la información más valiosa sobre irregularidades institucionales porque son invisibles para quienes cometen los crímenes. Su historia inspiró la creación de programas de protección para denunciantes en instituciones militares y policiales en toda América Latina. La doctrina Morales, como llegó a ser conocida, estableció protocolos específicos para que empleados civiles de instituciones de seguridad reporten irregularidades sin temer represalias profesionales o personales. Eustaquio continuó trabajando en la Marina, pero ahora como coordinador especial de integridad institucional, un puesto creado específicamente para el que le permitía usar su conocimiento histórico de las operaciones navales para identificar patrones de comportamiento que podrían indicar nuevas formas de corrupción. Su familia, que había vivido modestamente durante décadas con su salario de empleado de mantenimiento, ahora disfrutaba de una estabilidad económica mejorada, pero, más importante aún, del orgullo de saber que el padre y abuelo que habían considerado ordinario durante tantos años había resultado ser extraordinario cuando las circunstancias lo requirieron. Para mí, los años siguientes trajeron responsabilidades que nunca había imaginado cuando ingresé a la heroica Escuela Naval Militar. Mi trabajo en el Departamento de Integridad Institucional me llevó a investigar casos de corrupción en todas las ramas de las Fuerzas Armadas mexicanas. Descubrí que el problema que habíamos expuesto en la Marina era parte de un patrón más amplio de degradación institucional que afectaba a múltiples organizaciones gubernamentales. Pero también descubrí que había más oficiales honestos de los que había imaginado inicialmente.
El problema no era que las instituciones militares mexicanas estuvieran completamente corruptas, el problema era que los sistemas de recompensas y castigos habían sido distorsionados para favorecer la complicidad sobre la integridad. Una vez que esos sistemas fueron reformados, muchos oficiales que habían estado silenciados por años comenzaron a actuar de acuerdo con los valores que realmente habían motivado su servicio militar. Establecí un programa de mentoría para oficiales jóvenes que se encontraban en situaciones similares a la que yo había enfrentado, poseyendo información sobre irregularidades pero sin saber cómo actuar sobre esa información de manera efectiva y segura. El programa conectaba a estos oficiales con redes de apoyo que incluían periodistas especializados, organizaciones de derechos humanos y abogados expertos en protección de denunciantes. Pero quizás el legado más importante de nuestra experiencia fue la demostración de que la reforma institucional es posible cuando las personas con información privilegiada encuentran maneras de colaborar con observadores que han estado documentando problemas desde perspectivas diferentes. Mi alianza con Eustaquio había funcionado porque combinamos mi acceso a evidencia documental específica con su conocimiento histórico de patrones de comportamiento institucional. Ninguno de nosotros habría podido exponer la red de corrupción trabajando individualmente, pero juntos creamos un caso que era irrefutable. Esta lección se aplicó a casos posteriores que investigué durante mis años en el Departamento de Integridad Institucional. Los casos más exitosos invariablemente involucraban colaboraciones entre personas con diferentes tipos de acceso a información, oficiales con autoridad formal, empleados civiles con observación prolongada, especialistas técnicos con conocimiento de sistemas y externos con capacidad de protección legal y mediática. La historia también demostró la importancia de Timín en la lucha contra la corrupción institucional. Eustaquio había estado documentando irregularidades durante 28 años, pero había esperado hasta encontrar el momento y el socio apropiados para actuar. Su paciencia estratégica había permitido que acumulara evidencia suficiente para crear un caso abrumador, mientras que una acción prematura habría resultado en supresión y represalias sin lograr reformas duraderas. Pero más allá de las lecciones tácticas sobre combatir la corrupción, esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre el carácter y el propósito. Durante mis años de formación naval, había desarrollado una imagen romántica del servicio militar que enfatizaba el heroísmo individual y la gloria personal. La realidad resultó ser más compleja y más satisfactoria. El verdadero heroísmo militar no se encuentra en batallas épicas contra enemigos externos claramente identificados. Se encuentra en la determinación diaria de mantener la integridad institucional, en la valentía de enfrentar la corrupción interna y en la humildad de reconocer que las soluciones más efectivas a menudo provienen de fuentes inesperadas. Eustaquio me enseñó que la sabiduría no está relacionada con rango, educación formal o estatus social. Está relacionada con observación cuidadosa, memoria precisa y la capacidad de reconocer patrones que otros pasan por alto. Durante décadas, oficiales con educación superior y entrenamiento especializado habían fracasado en detectar o abordar la corrupción que un empleado de mantenimiento había documentado meticulosamente usando nada más que atención y persistencia. La experiencia también transformó mi comprensión de lo que significa servir a mi país. Antes de descubrir la corrupción naval, había creído que el servicio patriótico significaba obedecer órdenes sin cuestionamiento y mantener la lealtad institucional sin excepción. Aprendí que el verdadero patriotismo a veces requiere desobediencia a órdenes corruptas y deslealtad a instituciones que han traicionado su propósito original. México merece fuerzas armadas que protejan su territorio y sus ciudadanos, no que faciliten las operaciones de organizaciones criminales. Los ciudadanos mexicanos merecen instituciones gubernamentales que sirvan al interés público, no que se enriquezcan explotando la autoridad que la sociedad les ha otorgado. Cuando las instituciones se desvían de sus propósitos legítimos, el verdadero patriotismo requiere actuar para restaurar su integridad, incluso cuando esa acción implica riesgos personales significativos. Hoy, como capitán de corbeta responsable de supervisar la integridad en múltiples comandancias navales, veo los frutos duraderos de la acción que Eustaquio y yo tomamos hace 5 años. Las nuevas generaciones de oficiales navales son entrenadas con protocolos específicos para reportar irregularidades. Los empleados civiles de la Marina tienen acceso a canales seguros para denunciar comportamientos sospechosos. Los sistemas de auditoría independiente identifican proactivamente patrones de comportamiento que podrían indicar corrupción emergente. Pero más importante aún, la cultura institucional ha cambiado. La integridad ya no es vista como una característica opcional o audielística para oficiales navales, es vista como un requisito profesional fundamental. Los oficiales que mantienen estándares éticos elevados son promovidos y recompensados. Los que muestran signos de comportamiento corrupto son investigados y removidos antes de que puedan contaminar a otros. El cambio no ha sido perfecto o completo. La corrupción es un problema persistente que requiere vigilancia constante y respuestas adaptativas a nuevas formas de degradación institucional.
Pero hemos demostrado que la reforma es posible cuando personas con información privilegiada tienen la valentía de actuar y los sistemas de apoyo necesarios para hacerlo de manera efectiva. La historia que he compartido con ustedes no es solo sobre corrupción naval o reforma institucional. Es sobre el poder de las asociaciones inesperadas entre personas que aparentemente no tienen nada en común, pero que comparten valores fundamentales sobre integridad, servicio y responsabilidad hacia su país. Es sobre la importancia de reconocer que las soluciones a problemas complejos a menudo provienen de fuentes que la sociedad considera insignificantes o invisibles. Es sobre la necesidad de valorar la observación cuidadosa y la documentación meticulosa, tanto como la autoridad formal y la educación especializada. Pero más que nada, es sobre la responsabilidad que todos tenemos, independientemente de nuestra posición o autoridad, de actuar cuando somos testigos de comportamientos que traicionan la confianza pública y dañan las instituciones que se supone deben proteger y servir a nuestra sociedad. Eustaquio Morales podría haber continuado siendo invisible durante el resto de su carrera, evitando riesgos y manteniendo la seguridad de su empleo y su familia. Yo podría haber ignorado los documentos que encontré, aceptado mi transferencia, y construido una carrera naval convencional sin enfrentar las complicaciones y peligros que vinieron con exponer la corrupción. Pero ambos entendimos que con conocimiento viene responsabilidad. Cuando tienes información sobre comportamientos que dañan a tu país y a tus compatriotas, el silencio se convierte en complicidad. La inacción se convierte en traición a los valores que justifican la confianza que la sociedad deposita en las instituciones públicas. La pregunta que quiero dejarles es esta: si ustedes tuvieran conocimiento de corrupción o irregularidades en sus propios lugares de trabajo, en sus comunidades o en las instituciones con las que interactúan, ¿tendrían la valentía de actuar como Eustaquio actuó? ¿Buscarían maneras de colaborar con otros que podrían tener piezas complementarias del rompecabezas? ¿Estarían dispuestos a asumir los riesgos personales necesarios para proteger el bienestar colectivo? Si esta historia los ha inspirado a valorar la integridad por encima de la conveniencia personal, y a reconocer que todos tenemos la responsabilidad de ser guardianes de las instituciones que sirven a nuestra sociedad, entonces den like a este video y suscríbanse a nuestro canal de Human Tapestry, para más historias que celebran el poder transformador de la colaboración entre personas que eligen hacer lo correcto, sin importar las consecuencias personales.